Israel, un país que hace soñar, una historia milenaria en la confluencia de 3 continentes. Aquí se encuentran Europa, África, Asia. Israel como en ninguna otra parte. Aquí nació la civilización occidental. Nos encontramos en el país de la Biblia, en donde transcurrió la increíble epopeya del pueblo hebreo. Esta piedra blanca en el desierto de Negev es la tumba de David Ben Gurión. Tras 2000 años de exilio del pueblo judío, fue él quien proclamó el 14 de mayo de 1948 el renacimiento de Israel en la tierra prometida. Así surge la primera democracia de Oriente Medio. Pero los vecinos árabes de Israel atacan por todas partes. El ejército israelí, poco entrenado, mal equipado, logra hacer frente. La bandera blanca y azul flota en un país libre e independiente, pero no se ha llegado aún al final de los combates. Todo queda por hacer en este soberbio paisaje bíblico, desértico en sus 2/3 partes, donde falta el agua y el sol es abrasador. Pero ¿qué importa? Los pioneros israelíes aceptan el desafío en forma apasionada y la profecía de Isaías se cumple. Israel producirá flores y cubrirá el mundo con sus frutos. No, no hay milagro. Los milagros están en los diarios o en la televisión. Pero en el terreno los resultados se obtienen con paciencia. Y aquí los logramos al cabo de 50 años de trabajo. Y pueden verificarlo, pueden probar. Bueno, estas peras no están del todo maduras, pero ya están dulces. En el norte de Israel se encuentran los recursos naturales en agua, al pie del monte Hermón y de la meseta del Golán. Único río del país, el Jordán desemboca en el lago de Tiberíades. Esta formidable reserva de agua surgió de una fractura de la corteza terrestre a fines de la era terciaria, a 200 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. El Valle del Jordán y la Alta Galilea son las regiones más verdes de Israel. El lago de Tiberíades es la única reserva de agua dulce del país. Su agua es tan preciada que se ha ideado un audaz sistema de canalizaciones para distribuirla por todo el territorio. El agua constituye la primera preocupación del país y la clave de su desarrollo. Para poder explotar las zonas desérticas, Israel busca soluciones en el pasado, como en los tiempos bíblicos. Los hilos de agua son captados con cuidado para dar vida al desierto. Pero Israel también se vuelve resueltamente hacia el futuro. Sus científicos trabajan intensamente para fabricar sistemas de irrigación que el mundo entero viene a estudiar. Así, gracias a la ciencia israelí, las aguas subterráneas, pese a ser muy saladas, posibilitan el crecimiento de las flores y los frutos. Aquí, por primera vez, la computadora se puso al servicio de la agricultura y la invención de la irrigación por goteo revolucionó la agricultura en las zonas áridas. Sí, hablemos un poco de los resultados. Ahora regamos los cultivos con agua salada y utilizamos la técnica del goteo, que en nuestro caso es muy importante para economizar agua. Además, gracias a la informática, puesto que utilizamos la computadora en la agricultura, podemos regar con mucha frecuencia. Nos solicitan de los 4 puntos del planeta. Sobre todo nos piden ayuda muchos países en vías de desarrollo.
Los ingenieros israelíes supieron también domesticar el sol, uno de los principales recursos naturales e inagotables del país. El sol alimenta en electricidad las fábricas y hace funcionar los aparatos de aire acondicionado. También suministra agua caliente gratuita a centenas de miles de hogares israelíes. La energía solar es poco costosa y no afecta el medio ambiente. Constituye una gran esperanza para los países en vía de desarrollo que gozan de un clima análogo. Israel sorprende por los contrastes de su población, un verdadero mosaico humano. Los judíos representan el 80% de los habitantes, junto a ellos los beduinos tratan de conciliar el ritmo de la vida moderna a sus costumbres ancestrales, como en este mercado tradicional que se realiza cada semana en Beersheba, capital de Negev. La población árabe, cristiano-musulmana, tiene la tasa de alfabetización más elevada de Oriente Medio. Los drusos, pueblo disidente del Islam, se instalaron en el norte de Israel y sellaron su destino con el del Estado hebreo. Esta población llamativa da un toque de exotismo al país en el que, pese a todo, la influencia occidental es preponderante. Tel Aviv es el símbolo de la modernidad de Israel. La ciudad surgida de las arenas a principios de siglo vive al ritmo trepidante del centro de negocios, de la sede de la Bolsa Mundial de los Diamantes, de la ciudad universitaria. Todo ello está compensado por una inmensa playa y una infraestructura turística ultramoderna. Sus teatros, museos y centros culturales rivalizan con los de Jerusalén. La cultura israelí se alimenta en forma constante con la vuelta de un pueblo dispersado durante 2000 años de exilio. Judíos de Europa Central que descubren una nueva esperanza después de los campos de la muerte nazis. Judíos de los países árabes que recobran la libertad en la tierra de sus ancestros. Judíos del mundo entero. Este regreso a la tierra prometida aún continúa. De la Unión Soviética dislocada, más de 500.000 de hombres, mujeres y niños llegan impresionados. Y también llegan de Etiopía. Los contrastes de este mosaico humano dan a Israel su carácter excepcional. En Israel se hablan decenas de lenguas, pero el denominador común es el hebreo. El hebreo, que desde hace miles de años es la lengua sagrada de la Biblia, se ha vuelto hoy la lengua corriente y nacional. Las letras de la Biblia son ahora las mismas letras de la computadora. Jerusalén, capital de Israel, una ciudad que no se parece a ninguna otra, cuya fuerza mística supera todas las fronteras. El año próximo en Jerusalén, una aspiración milenaria que se ha vuelto realidad. Piedras monumentales, las del Muro de las Lamentaciones, vestigios del Templo de Jerusalén, de un pasado glorioso y de sufrimientos inenarrables. Hoy la gente se recoge ante él y reza. Entre los bloques macizos deslizan humildes súplicas escritas en pequeños trozos de papel destinados a la presencia divina que nunca abandonó este lugar privilegiado del judaísmo. Más arriba, el monte Moriah. En la explanada de lo que fue el templo judío, el almuédano llama a los musulmanes a la oración.
El Domo de la Roca, cuya cúpula acaba de ser redorada, es uno de los más bellos monumentos de Jerusalén. La ciudad encierra muchos otros vestigios de la Edad de Oro de la expansión del Islam, que la considera como la tercera ciudad santa, después de la Meca y de Medina. El llamado del almuédano se mezcla con el tañido de las campanas de las iglesias. Aquí todas las confesiones y todos los ritos cristianos están representados. En el Santo Sepulcro, el más sagrado de los santos lugares de la cristiandad, los peregrinos vienen a rezar y a recogerse. Aquí se encuentran las 5 últimas estaciones del Vía Crucis. La peregrinación prosigue a través de las callejuelas de la Vía Dolorosa y en las suntuosas iglesias del Monte de los Olivos. En Israel abundan los lugares sagrados. En las aguas del río Jordán, los cristianos del mundo entero vienen a hacerse bautizar, como estos peregrinos provenientes de Asia. Una pequeña botella de agua del Jordán es un regalo muy apreciado. Voy a tomar agua en una botella para llevarla a mi familia, a la Argentina. Padre argentino, cristiano, madre, descendencia musulmana, árabe. Somos todos cristianos y bueno, muy creyente en Jesús. Así que bueno, es como que no puedo creer estar acá, en esta parte del río Jordán, y bueno, me emociona mucho y bueno, por eso quiero llevar agua donde fue bautizado Jesús a mi familia y a mi... Encaramada en los montes de Galilea, Safed, ciudad de la Cábala y lugar sagrado del judaísmo. En ella se instaló la primera imprenta de Oriente Medio. Como en todas partes en Israel, pasado y presente, pensamiento sagrado y profano, conviven en este misterioso laberinto de callejuelas azules. Esta sinagoga es varias veces centenaria y hoy allí se funda un nuevo hogar que va a perpetuar las viejas tradiciones. Israel, paraíso de la arqueología, una herencia cultural única, da cuenta de la presencia de diversas civilizaciones: judíos, griegos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos han dejado sus huellas que reaparecen con motivo de las numerosas excavaciones arqueológicas. Pero la vida de los israelíes no se limita al pasado y a lo sacro. Jerusalén dispone del mayor centro comercial de Oriente Medio y la ciudad que es sede del gobierno, de una prestigiosa universidad, de museos únicos en el mundo. Es también una metrópoli vivaz y animada.
En ella se celebra todo tipo de festivales, conciertos y espectáculos callejeros. Los jóvenes tienen también sus barrios de moda. We go to pub and discoteca. Vamos a los bares o las discotecas o simplemente al paseo marítimo. Todo lo que vosotros hacéis en Estados Unidos o en Francia, nosotros también lo hacemos aquí. No hay ninguna diferencia. Tenemos las mismas cosas, cosas buenas. The same and good. Israel es también el país en que el niño es rey, como aquí, en el kibbutz. Este marco único en el mundo que se basa en un modo de vida comunitario, la propiedad común de las tierras y de los instrumentos de trabajo, es también un lugar privilegiado para los niños. Los valores tradicionales del movimiento obrero siguen vigentes y desde muy joven uno puede aquí desarrollar sus talentos. Estos pequeños artesanos no tienen aún 6 años. Los niños se familiarizan con las computadoras desde el jardín de infantes. Israel concede gran importancia a las tecnologías de vanguardia. Ahora la alta tecnología está en todas partes, en las escuelas. Israel es un país informatizado donde los niños empiezan a practicar la informática desde los 6 o 7 años o incluso antes. En casi todas las casas israelíes hay por lo menos una computadora. Los israelíes conocen bien la informática. Una impresionante red de universidades, de centros de investigación y de institutos de tecnología se extiende a lo largo del país. Estos estudiantes serán los futuros responsables de una industria de alta tecnología cuyas aplicaciones civiles y militares hacen retroceder sin cesar las fronteras de lo posible, colocando a este pequeño país en un lugar destacado dentro del escenario científico internacional. En 1995, Israel lanzó con éxito su primer satélite de observación científica. Israel hace que los demás se beneficien con sus descubrimientos. Fundado en 1958, su programa de cooperación internacional engloba actualmente a más de 100 países y abarca diversos campos, entre ellos la agricultura y la salud. En el marco de ese programa, los expertos israelíes viajan por todo el mundo. En 1994, equipos médicos israelíes fueron a socorrer a las víctimas de la guerra de Ruanda. Hadassah, uno de los mayores centros médicos de Oriente Medio. Centenas de jóvenes africanos y del resto del mundo vienen a estudiar en él. I believe that the best place, judging by practice and by theory. Creo que el mejor lugar para unir teoría y práctica es la Escuela de Medicina de Hadassah, y por eso vine a estudiar aquí. Medical school, and that's why I come here. It stimulates you to do research. Aquí nos estimulan a profundizar las investigaciones y a ir más lejos en el pensamiento. Esto abre la mente. Nos encontramos en lo que podríamos llamar el Silicon Valley israelí, la región de las fábricas de alta tecnología de Tefe en Galilea. Subvenciones especiales permiten a los nuevos inmigrantes crear aquí sus propias empresas.
Israel no debe formar parte de Oriente Medio, sino del Mediterráneo. Un nuevo Mediterráneo que haga exportación industrial con productos tan buenos como los demás. En otros términos, más vale hablar del futuro que del pasado para tener un porvenir y no solo una historia. Haifa. De este puerto ultramoderno parten las exportaciones de Israel. Ahora estamos en el Mar Muerto, el punto más bajo del planeta, 400 metros por debajo del nivel del mar. La leyenda cuenta que las ciudades de Sodoma y Gomorra se encuentran bajo sus aguas. Aguas excepcionalmente saladas y ricas en elementos minerales, con propiedades benéficas que los antiguos ya conocían y que los turistas siguen apreciando. Leer el periódico sentado o acostado en el Mar Muerto es una experiencia insólita y que vale la pena intentar. Dicen que Cleopatra debía su belleza legendaria al lodo del Mar Muerto, rico en sales minerales. Actualmente las virtudes terapéuticas de este barro han sido reconocidas por la ciencia, lo que dio origen a una importante industria cosmética y contribuye al atractivo turístico de la región. El puerto de Eilat está a orillas del Mar Rojo. Los hijos de Israel se detuvieron allí a su regreso de Egipto, según la Biblia. El rey Salomón lo convirtió en un gran puerto abierto hacia Oriente. Aquí llegaban las codiciadas especies. Ahora los turistas vienen a gozar del clima soleado que reina todo el año, de los paisajes bíblicos de ensueño, de las playas y de la extraordinaria fauna submarina que puebla estos arrecifes de coral. Detrás de esas colinas, la frontera egipcia. Y en la bruma, en el horizonte, Arabia Saudita. Al este, Israel comparte su frontera con Jordania. Y al nordeste, con Siria. En el extremo norte, el Líbano. Israel siempre soñó con vivir en paz, pero las relaciones con los países vecinos no siempre fueron fáciles. Tras casi un siglo de hostilidades
y de combates, la profecía de Isaías tal vez se esté realizando para bien de todos los pueblos de la región. Esta profecía reza así: quebrarán sus espadas para fabricar rejas de arado. No se enseñará la guerra. Si en el futuro no hubiera más guerras y Sal, mi hijo, ya no tuvieras que ir al ejército, yo sería la mujer más feliz del mundo. We are in danger. It's not fast. We're still in danger. But we all Corremos peligro. La cosa no terminó. Corremos peligro. Pero esperamos vivir en paz algún día. Símbolo de este nuevo clima, en el que las fronteras se abren con Jordania, este encuentro sorprendente en el Golfo de Aqaba entre niños israelíes y jordanos. Ojalá que estos niños que se dan la mano en esta ronda fraterna no conozcan nunca la guerra.